les bendiga, Dios les guarde, bendiciones para todos los que nos ven por YouTube. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente a todas aquellas personas que nos ven y nos oyen por WhatsApp. En esta hora les habla su amigo y hermano en Cristo, Jesús Zapata, por la misericordia del Señor, sirviendo al Dios vivo, al Dios poderoso, el Señor que nos llamó de las tinieblas a una luz admirable, la cual es un placer para mí poder compartir con todas esas personas que nos pueden ver por YouTube. En esta hora me acompaña mi esposa, me acompañan mis hijos en este hermoso ministerio llamado Portal de Jehová en la Tierra. Amén. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. En esta hora quiero compartir un corto mensaje a todas las personas que nos ven, el cual está en Ruth, capítulo 1, versículo 1, y hemos decidido titular este mensaje Resultado de la desobediencia. De tal manera que la palabra de Dios dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. De tal manera que hemos decidido titular este mensaje Resultado de la desobediencia. De tal manera que este hombre llamado Elimelech, dice la palabra del Señor, que vivía con una mujer llamada Noemí. Y dice la palabra del Señor que había hambre en la tierra. Y resulta que ellos habitaban en Belén de Judá. Y dice la palabra del Señor que se movieron a la tierra de Moab, porque estaban padeciendo hambre en aquella tierra. Pero habla la palabra de Dios, no habla que Él los haya enviado a aquel lugar donde era una tierra idólatra. Porque la tierra de Moab era la tierra de idolatría, la tierra donde había los dioses paganos. Dice la palabra del Señor que esta gente eran los siervos de Dios porque vivían en tierra de Belén de Judá. Y dice la palabra del Señor que ellos se fueron a habitar en Moab. De tal manera que la palabra de Dios es viva y eficaz. A causa de la desobediencia, muchas veces nosotros nos queremos mover de nuestra tierra por causa de hambre, por causa de tempestades. Pero si Dios no nos ha mandado a aquel sitio, nos vamos a ir a meter en un sitio donde quizás hay provisiones, donde quizás vemos que hay abundancia, y en nuestra tierra hay una sequedad. De tal manera que si nos movemos a una tierra sin que Dios nos haya mandado, vienen peores cosas de lo que había en nuestra tierra. Porque para el que cree, todo le es posible. Y si le has creído a Dios, en la tierra donde hay sequía, en la tierra donde tú estás, donde hay tempestades, Dios va a derramar agua sobre el sequedal. Él abre estanque en el desierto y río en el sequedal, porque Dios es un Dios de lo imposible. De tal manera que si tú le has creído a Dios, no tienes que moverte donde Dios te ha mantenido todo este tiempo, sino que debes confiar en Él y pedirle la revelación a Dios y decirle al Señor: Señor, es tu tiempo que yo me mueva, es el tiempo, o es lo que tú anhelas, o es lo que tú deseas que yo haga, es el tiempo que yo me mueva a la tierra de la abundancia. De tal manera que la palabra de Dios dice que Abraham fue llevado al desierto y fue con su primo Lot, y le dijo al sobrino Lot, y le dijo a Lot: escoge lo que tú quieras, porque había un problema entre ellos. Pero dice la palabra del Señor que Lot miró lo primero que pudo ver, o sea, vio lo mejor de la tierra. Y dice que se fue a la llanura, a la tierra de Sodoma y Gomorra. Pero a Abraham le quedó una tierra árida, una tierra seca, una tierra marchita, una tierra donde no había quizás posibilidades para los humanos. Porque nosotros a veces nos detenemos a ver lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos humanos, con nuestros ojos carnales, pero debemos ver con los ojos espirituales. Donde hay sequedad, Dios va a abrir va a abrir ríos. Porque a Abraham le quedó una tierra árida, pero Dios hizo esa tierra fructífera, hizo una tierra fértil, porque Dios puede hacer lo imposible. Cuando Dios te envía a moverte a los lugares donde Dios diga que te muevas, muévete, porque allá Dios te va a bendecir. Isaac estaba en una tierra donde había escasez, donde había hambre, donde había
pestilencia, donde había quizás delincuencia, donde habían problemas y dificultades. Pero Isaías era un hombre bendecido por Dios, porque él se mantuvo fiel, porque él se mantuvo creyéndole a Dios, porque él se mantuvo ahí confiando en Dios. Aunque había hambre en la tierra donde él estaba, él se mantuvo firme, porque él sabía que el Dios de los cielos, el Dios de Abraham, de Isaac y de él mismo, el Dios de Jacob, lo iba a bendecir en ese lugar. De tal manera que cuando nosotros, como hijos de Dios, decidimos creerle a Dios, decidimos confiar en Dios, Dios va a hacer cosas maravillosas. Dice la palabra del Señor que esta mujer, Noemí, se movió con su esposo Elimelech. Se movieron a la tierra de Moab, una tierra idólatra, una tierra donde había solamente idolatría. Quizás había abundancia, pero había idolatría, donde se iban a contaminar, donde se iban a llenar de la contaminación de la tierra de Moab. Quizás tú te quieras mover para tierra donde hay mucha abundancia, pero si no eres bendecido en tu tierra y te vas en desobediencia para otra tierra, allá tampoco vas a ser bendecido, así haya bastante abundancia, porque Dios no te ha mandado a ese lugar. De tal manera que esta mujer le pasó lo peor de la vida de ella, porque dice la palabra del Señor que murió Elimelech. Después ella se quedó sola con sus 2 hijos, pero también murieron sus 2 hijos. Y después ella regresó nuevamente a Judá, pero avergonzada. Dice que Dios le dijo a ella, Dios me ha hecho de una vida amarga. De tal manera que dijo, ya no me llamen Noemí, llámeme Marga. O sea, una persona en amargura, una persona en tempestad, una persona en sufrimiento. Pero ¿acaso fue Dios que la mandó a ese lugar? ¿Acaso fue Dios que la castigó por haberse movido a ese lugar? A veces por causa de nuestras desobediencias viene el castigo, y nosotros decimos y queremos culpar a Dios de nuestras desobediencias, porque si Dios no nos ha mandado, nosotros no tenemos que movernos. Pero si le has creído a Dios, puedes quedarte donde tú estás, porque ahí en la tierra árida y seca Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir en grande, porque cuando tú estás creyéndole a Dios, Dios va a hacer algo. Amén. Y yo quiero que entiendas algo, todos los que en esta hora me están viendo por YouTube, es que si Dios te va a bendecir, si Dios ha declarado una palabra sobre tu vida, una palabra de bendición sobre tu vida, se cumplirá, porque lo que Dios ha determinado sobre ti se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha determinado, Él lo hará, porque Él es el gran yo soy, Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin, Él es el que obra en cada vida y Él es el que restaura vida. Él es el que derrama, hace estanque en el desierto y pone a fructificar. La palabra del Señor dice que Agar fue llevada con Ismael al desierto, fue sacada de la tierra de ¿qué? De Abraham. ¿Por qué? Porque había un problema, un conflicto entre ella y Sara. Pero dice que la palabra del Señor es tan viva y eficaz y tan hermosa. Había una palabra marcada sobre Abraham donde decía que de su descendencia sería como la arena del mar. De tal manera que Ismael era hijo también de Abraham, y fueron llevados al desierto. Y dice que le acabó el agua que Agar llevaba. Y dice la palabra del Señor que esta mujer se apartó del niño porque dijo, no quiero verlo morir, porque pensaba que este niño iba a morir. Y dice la palabra del Señor que de repente se le presentó un ángel a Agar y le dijo, aleluya, dice que le dijo, mira al muchacho y levántalo. Dice que cuando aquel muchacho empezó a llorar, empezó a gemir, era un niño quizás de 12 años, quizás de 16 años, no podemos decir de qué edad tenía, pero el muchacho lloró delante de la presencia de Dios. Y dice la palabra del Señor que cuando Agar levantó la mirada, dice que empezó a brotar una fuente de agua en el desierto. Es que Dios es experto en convertir las maldiciones en bendiciones. Es que Dios es experto en hacer lo que no hay, en fructificarlo. Donde hay castigo,
traer bendiciones, porque Dios es Dios y para Dios no hay nada imposible. De tal manera que Noemí se movió en lugar de desobediencia, en momentos donde Dios no la había mandado a ese lugar, y por esa causa perdió a su esposo y perdió sus 2 hijos, y quedando sola con sus 2 yernas, ella decía que andaba en grande amargura, porque Dios la había puesto en amargura. No es Dios que te pone en amargura. A veces nosotros mismos nos ponemos en grandes amarguras. Quizás a veces nosotros mismos nos ponemos en grandes sufrimientos, pero no es porque Dios ha querido. Es nuestra desobediencia. El rey David pasó por un momento difícil donde lloraba y gemía. Dice la palabra del Señor que duró en ayuno para buscando que Dios reviviera al niño. Pero era un niño del pecado. Era un niño donde había salido del pecado. ¿Por qué? Porque él mandó a matar a Urías para adueñarse de su esposa, para quedarse con la mujer de Urías. A causa de esa desobediencia al rey David le vino castigo, le vino levantamiento. Le dijo Dios: la espada no se apartará de tu casa por causa de que pecaste. De tal manera es que hasta sus hijos se levantaron contra él. Un hijo violó a la otra hermana, el otro se levantó y la mató, el otro se levantó como para hacerse rey y se acostó con sus concubinas, con sus mujeres, al público, porque Dios le dijo: así como te acostaste en secreto con la mujer de Urías, así yo haré que tu hijo se acueste en público con tu concubina. De tal manera que vino la desobediencia, y a causa de la desobediencia vino el castigo sobre el rey David. De tal manera que el castigo no fue porque Dios quiso castigarlo, no fue porque Dios quiso traer un castigo sobre el rey David, es porque él mismo buscó el castigo de Dios sobre él. Porque Dios no es ningún verdugo para castigar. Dios no es como piensan muchos que Dios es el que trae el castigo. No, nosotros traemos el castigo sobre nosotros mismos. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones para todos los que nos ven. Que sea el Señor bendiciéndote grande y poderosamente. Amén. Para la próxima oportunidad estaremos hablando de la bendición por la obediencia. Amén. Dios le bendiga, le guarde, y no olvide suscribirte y apoyarnos dándole like. Amén. Bendiciones para todos. Dios le bendiga.